Terminar de compartir más que una cosa nueva, terminar algo de compartir que intenté determinarlo en la iglesia y no me dio lugar. Y espero que esta tarde pues pueda dejar el mensaje claro, ¿no? De lo que Dios a través de su palabra a mí me habla de lo que es el perdón, ¿no? El perdón a nuestra vida y el deber de perdonar también, ¿no? Y en relación a eso es lo que yo quiero un poco compartir, porque en esa lucha vamos a vivir muchas veces, en querer recibir el perdón, pero también tenemos que, igualmente que lo recibimos, llevarlo a la práctica. Y eso a veces nos cuesta, ¿no? Y aclarar un par de puntos y cosas situaciones que Jesús aclaró aquí a sus discípulos, igual que te va a aclarar a ti y a mí, y a veces aunque no quieras porque nuestro corazón a veces todavía está duro o todavía no entiende, ¿no? Pero tenemos que ser semejantes a Cristo. Y quiero empezar, pues, bueno, elevando una oración a Dios para que bendiga su palabra, para que nos bendiga a todos y todos podamos recibir de esta porción, ¿no? De su palabra que Él hoy en esta tarde, pues, que nos quiera ministrar. Pues te damos muchas gracias, Señor, y estamos muy agradecidos, Señor, para que los hermanos en la fe de la Iglesia del Camino y todos aquellos que puedan conectar y que puedan leer y puedan ver esto, Señor, eh, pues disfruten de lo que tú das y de todas las cosas que tú nos quieres enseñar. Queremos que a través de tu Espíritu Santo tú nos ministres, Señor, y nos lleves, Señor, al punto de permitir que entendamos, Señor, las cosas que tú tienes para nosotros. Qué bueno es, Señor. Quiero, Señor, que tú sigas tratando mi corazón, mi vida, la de mis hermanos, que podamos ser uno delante tuya, que podamos amarnos, que podamos perdonarnos, Señor, que podamos soportarnos como tú dices, Señor. Sigue tú enseñándonos, Señor, a través de tu palabra, todas las cosas que necesitamos para que esta vida vaya conforme a tu voluntad y podamos disfrutar, Señor, de lo que es vivir una vida plena en ti, Señor. Gracias, gracias por todo y dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, como decía antes, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que Dios se haya tomado la molestia, ¿no? De dedicarse su vida a nosotros, ¿no? Y que nosotros por pura gracia hoy hayamos sido tocados, restaurados, perdonados y que llevemos a la práctica todas estas cosas y yo hacía hincapié el otro día que el eje de todo el mensaje sobre el perdón, ¿no? El perdón que Dios nos ha hecho participar en él, ¿no? Sin ser merecedores, Dios nos ha dado la posibilidad de ser personas perdonadas, ¿no? Personas que el precio que pagó por nosotros nos ha dado el privilegio, no sé cómo decirle, nos ha dado la gracia de poder disfrutar de ese precio que pagó por tu vida, por mi vida, ¿no? Para que podamos llevarlo. Y enseñó directamente a través de acciones, de parábolas, ¿no? Que de cómo teníamos que hacer, de cómo teníamos que llevar a cabo nuestra vida, perdonándonos a los demás, ¿no? Él cargó el máximo ejemplo de perdón sobre la cruz, fue y ha sido el suyo, ¿no? Eh, el sublime acto salvador de Dios sobre nuestras vidas nos tiene que marcar, porque qué peso más grande nos quitó, qué peso más grande, que íbamos, pues bueno, muchos íbamos arrastrados ya, arrastrados de tanto pecado y tantas cosas que teníamos, llevábamos la vida muy mal, muy mal. Siguen hermanos viniendo a la reunión, como digamos, tía Tina, buenas tardes. Y como digo, ¿no? Íbamos ya muchos arrastrados por causa del pecado, casi no podíamos con lo nuestro. Lo llevamos de una manera que no, no podíamos. Gracias que Dios en su misericordia nos alcanzó y nos ha hecho vivir de otra manera, conforme a Él, ¿no?
Y voy a ir leyendo unos versículos para ir ponerme al día porque quiero acabarlo, quiero que la otra vez me bendijo mucho el Señor, pudiendo llevar esto a la práctica en mi corazón, que es lo más importante, las cosas que oigo, las cosas que leo de parte de Dios, que Dios se preocupa de que tú las oigas, no las oyes por casualidad, sino estás ahí en el lugar apropiado para oír lo que Dios tiene para ti. Y Jesús impartía las enseñanzas y decía, perdonaos. Perdónanos, dice la primera dice, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y en ese clamor a Dios de perdónanos, como nosotros también perdonamos, Jesús indica que hay deuda, indica que hay culpa, que causan resentimientos y cosas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Hay represalia, decía yo el otro día, y para Jesús la culpa, la deuda puede ser superada solo a través del perdón, ¿no? Y no a través de la represalia ni de la venganza, ¿no? Que muchas veces este me ha hecho ojo por ojo, como antes, ojo por ojo, diente por diente. No, Jesús nos ha enseñado otra forma mejor, ¿no? Dios nos perdona si realmente nos arrepentimos, pero su perdón cobra sentido en nosotros cuando también perdonamos a quien nos hace algún daño. Cuando nosotros sentimos, mira, tengo que perdonar a esta persona porque Dios me ha perdonado a mí. Y si yo no llevo a cabo esto, aunque me cueste, que muchas veces te cuesta, madre mía, lo que nos cuesta a veces perdonar a acciones malas que nos hacen contra nosotros, cómo somos y cómo estamos, ¿no? Hay otro versículo en Mateo, antes he puesto Mateo 6:12 y ahora es Mateo 6:14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres, en el 15, sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús nos lo pone aquí bien claro y nos pone en alerta. En cuanto al perdón se refiere, si no queremos perdonar a las personas y a los demás tampoco, Dios nos va a perdonar. Nos habla claro, así de sencillo. Si negamos el perdón a otros, estamos negando lo que tenemos en común como pecadores, que es el perdón de Dios. Tenemos en común que hemos sido perdonados. Ni tú eres más, ni yo soy más. Todos hemos sido pecadores y Dios en su voluntad nos ha perdonado y necesitado del perdón de Dios. Qué bueno que sepamos que Dios murió y todo lo que pasó en esa cruz fue para que tú fueras perdonado. Pagó y por los míos todos los pecados de la humanidad. Es, es muy fuerte. Hay que pensarlo y hay que meditarlo porque no tenemos que ver ya nada, no queremos ver nada que ver con el pecado ni con sus causas. Aunque a veces vivamos situaciones que, o incluso lleguemos a pecar porque eh, a veces pecamos, pero tenemos un mediador que nos da todo lo que necesitamos para seguir adelante, a pesar. Eh, Hay otro versículo que leí aquí, ¿no? Antes ser, en Efesios 4:32, dice, antes ser benignos, que quiere decir buenos, lo contrario de maligno. La maldad con el pecado y con el perdón, la malicia es la que nos lleva a hacer que otros se sientan. Dice, ser buenos unos con otros, misericordiosos, son cosas que tienen que estar al cabo, ah, al día a día con nosotros. Ser bueno, no con malicia, no con maltratarnos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Dios no nos perdona porque perdonamos a otros, no. Dios, por su gran misericordia, Él nos ha perdonado. Y por eso nosotros sí que tenemos que perdonar. Al entender su misericordia, anhelamos ser como Él, queremos ser como Él, tenemos que ser imagen de Jesús. Y Jesús vino a salvar, no a condenar. Y nosotros tenemos que ser personas misericordiosas, compasivas. Eso es un trato. El trato de Dios va a llegar a nuestra vida que vamos a ver las cosas de una manera distinta.
no vamos a ser acusadores, no vamos a ser siempre pensando en los fallos de los demás, vamos a ver los fallos de los demás y vamos a querer cubrirlos con amor. Dios trata nuestra vida así. Qué bueno. Yo quiero esto para mí y para todas las personas que puedan entender esto en su corazón, que ese es el vivir día a día de un cristiano. Los que no están dispuestos a perdonar no llegan a ser uno con Cristo. Los que no estamos dispuestos a ser verdaderos y a perdonar de verdad a los demás sin tenerle nada en cuenta. Dios no te ha tenido nada en cuenta. Lo que tú ya hiciste o lo que consideras tan importante que ya hicimos, cuando tú le das la verdadera importancia que tiene a lo que tú fuiste, hiciste antes de conocer a Cristo, ya Cristo no te lo va a tener en cuenta. Cristo te ha perdonado. Él estuvo dispuesto a perdonar aún a los que le crucificaban, decía yo el otro día. Aún a los que le crucificaban. Uf, qué corazón de Jesús. Qué corazón de Cristo. En el Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y verdaderamente Jesús suplicó por el perdón para los que estaban dando muerte. Fíjate cómo es, cómo es nuestro Señor, cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, qué corazón tuvo, cómo nosotros no vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo. Dice, al que te den una mejilla, muéstrale la otra. A veces te dicen un insulto por ahí y rápidamente saltamos, ¿eh? ¡Ay! Te comes la lengua porque dices, ¿qué estoy haciendo? Me estoy poniendo igual que aquel. Y tenemos que muchas veces poner la otra mejilla. Y al que te quite tu capa, dásela. Y al que te pida, dáselo. Todas estas cosas que Dios pone en nuestro corazón, que llevar a la práctica parece que no, pero o nos ofrece unas dificultades, ¿eh? Nos ofrece unas dificultades que vemos lo que somos y lo que nosotros nos está haciendo transformarnos, ¿no? En lo que haríamos antes y en lo que hacemos ahora, ¿no? A la gente que le dio muerte, a los líderes, a los políticos, a los romanos, a los soldados, a los espectadores, Dios contestó y estuvo dispuesto a abrir el camino de la salvación aún para los asesinos, para los que le estaban matando a Jesús. Y cuando pasó esto, rápidamente reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Qué bueno que hasta ese punto podamos entender. Ya que somos pecadores, todos tuvimos parte, decía yo el otro día, todos tuvimos parte en la muerte, ¿no? Y el perdón, ¿no? El perdón, fíjate lo que significa, decía yo también, que la palabra perdón quiere decir dos palabras juntas en latín, un prefijo per, que quiere decir pasar, cruzar, pasar por encima, pasar de largo. Eso es lo que hizo Dios con nuestros pecados, pasó por encima, los pasó de largo. Y donar, per, dos palabras, y la otra es donare, también en latín, donación, regalo, obsequio. Eso es lo que nos ha dado Dios. Nos ha regalado la salvación. Nos ha regalado su gracia. Somos perdonados gracias a su vida. Nos ha dado la salvación. ¿Qué más queremos? Es que todavía queremos más. Es que en esa vida tenemos que vivir, sentir el perdón de Dios en todas nuestras áreas, en todo lo que ha pasado, en lo que vivimos. Y en esto entender, ¿no? En esto entender. También debemos de preguntarnos cuando pidamos perdón a Dios por cosas que tenemos y que no hacemos, por orgullo, por rebeldía, por causas que Dios tiene ahí para que nos veamos cómo tenemos que dejar de ser, ¿no? He perdonado a las personas que me han herido o me han agraviado, tengo que pensar en eso. En Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces tenemos rencores y rencillas con otras personas o contra, no sé, que nos suelen pasar, afectan en nuestra vida espiritual. No
si tú sabes lo bueno que es, y ahora la persona dice, mira, porque tengo un pensamiento, o tengo una actitud, o perdóname, porque a veces tú te puedes equivocar y yo también. Y Dios nos dice esto, que vayamos y primero, antes que le pidamos a Él, mira a ver si tiene en tu corazón alguien ahí, que no seamos hipócritas, ¿no? Si manifestamos tener buenas relaciones con Dios, las relaciones con los demás tienen que ser perfectas, buenas, aunque no nos gusten. A veces tenemos que hacerlas que sean buenas. Nuestra relación con los demás refleja nuestra relación con Dios. Fíjate qué bueno es esto. En un cristiano, en la gente de la calle pueden parecer muy buenas, pero en un cristiano, nuestras relaciones con los demás, que la gente vea algo especial en ti y que puedan decir, oh, porque aquella persona, pues no me cae bien solo porque es simpática o amable, sino porque veo algo más de de lo que él me muestra o de lo que él es. Así tenemos que vivir. Y así es como agradamos a Dios. En primero de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ama a Dios, a quien no ha visto. Todas estas cosas las tratamos. Me gusta porque Dios a través de todo esto nos va dejando cositas para que podamos instruirnos, ¿no? Juan no nos está diciendo a cuántas personas debemos de amar, sino cuánto debemos amar a las personas que ya conocemos, a las que ya tenemos alrededor, que Dios ha dispuesto. Aquí vienen cosas muy significativas. Dios ha dispuesto ya entre nosotros a ciertas personas para que, hoy yo pensaba, sí, para que tú las perdones o para que tú, pero también para que tú seas tratado a través de otros. Muchas veces las personas que nos rodean y que Dios pone, Él se encarga de traerlas hacia nosotros, no solo para que se traten ellas y se vean, sino para que nosotros podamos ser tratados. Yo decía un día, digo, si Dios trae un orgulloso o un soberbio, a lo mejor es para tratar conmigo, no es para tratar con Él. Y qué bueno, ¿no? Que Dios te considere ya que tú formas parte de su disciplina, ¿no? Porque Dios al que ama, corrige y disciplina al que ama y al que le tiene por hijo. Por eso no te sorprenda de que Dios en su momento pues te trate. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Muchas veces a mí me ha pasado. Y hemos dejado de orgullo por rebeldía, porque y que no te, que te levanten bien ya, porque te olvides de que ese día, sino que al otro día, si está Dios en tu vida, no te va a levantar bien, te va a levantar peor. Y a esa persona la vas a tener pues ahí y enfadado y tal. Y estamos dando lugar a situaciones de que se va a aprovechar alguien, de que nos pueda meter una idea equivocada o abramos puertas que no tenemos que abrir. No debemos evitar sentir el enojo, porque el enojo está ahí, pero lo que sí destaca es que debemos saber controlarlo debidamente. Y si somos descuidados en el hablar, el enojo hiere a otro. Muchas veces la lengua hiere a otro y a terceros. Por eso Dios nos enseña sobre otras cosas, sobre los que nos oyen y sobre muchas veces las cosas claves. Hay que controlarlo debidamente delante del Señor. Eh, si somos descuidados en esto, heriremos a otros y destruimos las relaciones. Si la guardamos, motivará, si esto lo guardamos en nuestro corazón, será motivo de amargura y nos destruirá por dentro. Por eso, desharte de eso. Quita eso de tu vida. Quita eso, de verdad. Es lo mejor que puedes hacer. Si tienes algo contra alguien, algo que tienes ahí en tu corazón, este no me hable de este. No, busca la parte de perdonar, de llevar a cabo lo que Dios dice, ¿no? Debemos de tratarlo inmediatamente, de modo que edifiquemos en las relaciones antes que destruyamos, ¿no? Y si alimentamos el enojo, si vamos alimentando esto en nuestra vida, daremos lugar a Satanás, que es el que se va a aprovechar. No deis lugar al diablo, dice. La oportunidad de que tiene él de siempre de dividirnos como iglesia, como hermanos, como amigos, como él, en cuanto haya eso por medio, nos va a querer dividir.
estamos molestos, pues hay que intentar con alguien, intentar de subsanar las heridas, ¿no? Y subsanar estas cosas, porque es buena para el alma y es buena para nosotros. Eh, ¿Qué puedo hacer para resolver la diferencia? No dejes que pase el día. Antes que puedas, haz algo. Haz algo para solucionar. Antes que puedas, una llamada, aunque si no estás con la persona, o otra cosa. ¿Cuántas veces nos cuesta, no? A veces perdonar, ¿no? Y pasan años con familia, con hermanos, con que no es así, que así lo dicen la gente del mundo. Los cristianos no lo hacemos así. Llámale, pídele perdón, que no tengas la misma ciudad, el mismo lugar. Y pedir perdón, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces si no lo hacemos, encarcelamos a alguien en nuestro corazón. La tenemos presa en nuestra vida. Y eso es una amargura que la vas a llevar siempre. Por eso, si tienes a alguien encarcelado, dale libertad. Perdónale o pídele perdón. Y dale libertad. Lo bien que nos hace eso muchas veces. El dar un abrazo a alguien que te has tenido ahí durante tiempo. A veces por tontería. Por dureza de corazón. Por no dar tu brazo a torcer. Oh, Señor. Quítanos esto porque esto nos va a hacer crecer. No nos va a hacer estar ahí siempre. No podemos vivir los cristianos con esto. Darle libertad. Nos ha pasado antes de conocer al Señor. ¿Cuántas veces hemos estado sin mirar a uno, sin mirar a otro, por insignificancias, cosas insignificantes, por intereses propios, por cosas? Hemos estado sin mirarnos. Y eso, libérale, dale la libertad, perdónale, ámale, perdónale, pídele perdón, cambia tu actitud. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hasta ahí el otro día nos habíamos quedado. Y ahora me queda un ratito y con esto vamos a terminar. Muy bueno también, porque en Mateo 18, 21 llega aquí nuestro amigo Pedro. ¿eh? Pedro, me encanta la vida de Pedro. Ahora los hombres estamos estudiando a los apóstoles y la verdad que nos vemos reflejados mucho con muchos de sus discípulos por esto, ¿no? Porque Dios trató con gente corriente, gente común, como tú, como yo, con problemas, con defectos, y mira lo que fueron cada uno. Fueron discípulos, fueron gente ejemplar que nos ha servido para conocer a Cristo, para hacer muchas cosas de las que ellos hacen y hoy saberlas cómo atajarlas o cómo guiarnos, ¿no? Dice, entonces él acercó a Pedro y le dijo, Señor, Pedro ya estaba cansado de perdonar, ¿eh? Seguramente ya no querría perdonar más. Dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y pregunta, y no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que no había un límite de perdón, que si venía 40 veces pecando contra ti, no 70 veces pecando, 490 veces pecando contra ti, que es lo que es 7 por 70, tú tienes que perdonar y yo también. Todos queremos ser perdonados, pero ¿cuánto nos cuesta perdonar? No. Aquí Pedro le estaba costando perdonar. Tenemos que aprender a perdonar sin contar 490 veces, sino todo lo que sea. Perdonamos, hemos entendido el perdón, no el límite. David fue perdonado por el perdón que Jesús hizo con estos personajes de la Biblia, ¿no? Con Pablo era un criminal, un asesino. David también, homicidia, adultero, hizo de todo. Y a Pedro le perdonó, le negó, pero Jesús le perdonó en su corazón. Hay dos ejemplos que me gustaría dejaros y para terminar. Y la pregunta de Pedro 18 en el 23. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y empezó a poner ¿no? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos.
una cifra bastante grande. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, porque antiguamente a la gente que no se podía cobrar sus deudas se pagaba con sus bienes, sus mujeres, sus hijos. Dice, dice, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. O sea, que había un precio que pagar y lo pagabas con tu familia, con lo que había. Y fíjate lo que pasó aquí, ¿no? El ejemplo que nos pone Jesús, que a mí me toca mi corazón, ¿no? Dice, entonces aquel siervo, dice que postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. ¿Cuántos hemos tenido que pedirle al Señor que tenga paciencia con nosotros? ¿Cómo no vamos a perdonar nosotros? Si Dios ha tenido una paciencia a nosotros que no, que todavía a mí me quebranta de saber quién soy yo. ¿Quién soy yo? Sin Él. No soy nada. Y dice este que se postrado, yo me acuerdo que yo me tuve que postrar. Me tuve que postrar y decir, Señor, ten paciencia conmigo. Yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, la actitud del Señor, ¿no? Hacia nosotros, a pesar de toda la deuda y todo lo que tenemos que pagar, dice que fue movido, me toca esto porque el buen samaritano fue movido a misericordia. Y este dice que fue movido también a misericordia a pesar de lo que le debía. No le debía mucho. Y le soltó y le perdonó la deuda. Lo que ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha quitado las ligaduras de la atadura de la esclavitud que teníamos y nos ha dejado sueltos. Nos ha soltado. ¿Para qué? Para que ahora vivamos libres de deuda. Él ha pagado la deuda. La deuda que teníamos la ha pagado Jesús. Y pasó que este hombre, cuando estaba ya suelto, dice que, esto por poner el ejemplo de lo que tenemos que perdonar nosotros. Que si no, de un siervo, otro que estaba bajo él, ¿no? Que le debía 100 denarios, mucho menos que lo que él debía. Y agarrándole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. O sea, que obligó a otro a pagar lo que él no había tenido para pagar a a su señor. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, también hacía lo que él hacía. Le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Igual manera que tú o que yo hayamos podido hacer. De igual manera este le pidió al siervo. Dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo esto su consiervo, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se lo refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia? Es un ejemplo muy claro de lo que nosotros tenemos que hacer. No cabe duda de que este Jesús lo dejó ahí para que nosotros no a nadie. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo? Como fue misericordioso él de ti. El Señor, enojado, le entregó a los verdugos. Por eso dice que no serás perdonado. Dice, hasta que pagase lo que le debía. Y así también mi Padre Celestial, refiriéndose Jesús a Dios, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Prepárate, porque esto está puesto para que aprendamos. Que no hay ni un hermano que te ofenda que no lo debes de perdonar, sino a cualquiera, porque Dios ha pagado y te ha perdonado a ti y a mí. O sea que esto no es exclusivo para uno y para otro, es general y para todos. Y yo he puesto aquí, por el hecho de que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, no deberíamos negarle el perdón a nadie. Cuando no perdonamos, no estamos poniendo al margen y por encima de la ley del amor de Dios. Cuando no perdonamos, estamos poniendo al margen y por encima de la ley. Como Dios ha sido movido a misericordia por nuestra vida y nos ha perdonado, tú y yo, si tenemos en cuenta, sin tener, Él no nos ha tenido en cuenta nuestros pecados, dice, ni lo que merecíamos, y si Dios nos ha hecho esto con nosotros, así como nosotros debemos también hacerlo con los demás.
como ha dicho el último versículo, ¿no? En el 35, en el Mateo 18:35, dice, así también Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Así que esto tiene que estar claro en nosotros. Tenemos que ser perdonadores, gente misericordiosa, compasiva, ¿no? Y hay otro versículo que hay otro capítulo en Lucas 15, que a lo mejor alguna vez lo hemos referido, pero de esta manera, de como yo lo veo ahora, Jesús nos narra la parábola en Lucas 15:11 del hijo pródigo. Y la tengo para leerla en la Biblia. Pone leerla, una parábola. El hijo pródigo, de cierta manera, yo creo que si examinas un poco, todos somos pródigos. Aquí, aunque tú no digas, todos hemos vuelto de nuestro caminar, de nuestra mala vida. Aquí en esta historia yo me veo muy reflejado en esta historia, porque realmente yo estaba malgastando mi vida, de la vida que Dios me lo había malgastado de una manera mala, mala. Yo no sé, cada uno de vosotros. Dice que Jesús empezó a narrar, ¿no? Esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. Aquí hay muchos detalles, ¿no? Pero me voy a centrar en el último, ¿no? Dice que tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Este hombre, en vez de esperar a la herencia al final de su vida del padre, en vida ya le dio la herencia. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En otras versiones viene como lo vino perdiendo todos sus bienes. Y nosotros, todos los bienes que Dios nos ha dado en nuestra vida, cómo hemos llegado a ser personas perdidas, perdidas totalmente sin Él, abandonadas a nuestro libre albedrío. Dice que muchos días, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a que apacentase cerdos. Los cerdos para los judíos, lo último. Animal inmundo, que no lo podían ni tocar. Pero este tuvo que, para comer, llegar a ese extremo, a cuidar de los cerdos. Y dice que en un momento dado, como nosotros muchos hemos tenido, Dios nos ha dado que tengamos un momento, dice que volviendo en sí, para que tengamos ese momento de volver en sí, se decía, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Muchos de nosotros, hasta que Dios no nos ha permitido arrepentirnos y hemos vuelto en sí, y hemos dicho, ¿cómo que yo vivo solo toda mi vida, desperdiciando mi vida con las algarrobas? ¿Cómo no voy a ir yo a mi Padre, que es el dador de la vida, que me va a dar lo mejor? Y hasta ahí hemos llegado mucho. Por eso digo que pródigos somos todos pródigos, porque hemos vuelto al Señor. Hemos vuelto en un momento que Él nos ha permitido ir a Él y que volvamos en sí. Dice que levantándose, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino el padre y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue, mira la palabra que pone, otra vez, cuántas palabras, cuántas veces viene esa Biblia. Tenemos que ser movidos a misericordia, como el buen samaritano, pero movidos a misericordia. Muchas personas, tenemos que ser con personas con un corazón perdonador, movidos a misericordia. Dice que el padre corrió
corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo. ¿Cuántas veces? Yo creo que muchas contra el cielo y contra Dios. Y no somos dignos muchas veces de ser llamados hijos. Sin embargo, Él nos adopta como hijo y nos da una nueva identidad. Y mira lo que hace. Dice que le diga a su siervo, sacar el mejor vestido. El mejor. Vestirle y ponerle el anillo en su mano, calzado en sus pies, traer el becerro, matarlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pues así ha hecho Dios con nosotros. Dios ha hecho así con nuestras vidas. Nos ha vestido de unas ropas dignas, porque, y no estoy hablando de ropa de, pero nos ha vestido de misericordia, de entrañable misericordia, de amor, de bondad, de templanza. Nos ha dado unas ropas especiales para que podamos vivir. Nos ha calzado con el Evangelio para que podamos hablar de él. Nos ha puesto un sello. Dice que nos ha sellado con su Espíritu Santo para que podamos vivir, que somos y le pertenecemos a Él. No pertenecemos a nadie, ya no pertenecemos al mundo, ¿eh? Le pertenecemos a Él. Y vamos a estar viviendo el tiempo que tengamos a estar aquí, haciendo su voluntad en la medida que Él quiere que hagamos con nosotros. Para eso nos ha puesto a todos juntos en la iglesia del camino, para que podamos perdonar, para que podamos amar y para que podamos ser tratados por Él y por su santa palabra. Qué bueno. De punta, ¿no? Por cuando entiendo esto de que ha pasado en mi vida y de que quién soy yo para no perdonar a la gente, ¿no? Aprendamos, yo he puesto aquí, aprendamos a perdonar. El padre no fue hasta él hasta que no vio el arrepentimiento y entonces dice que fue corriendo, le abrazó, ¿no? Se colgó a su cuello. Yo quiero esos besos del Señor, que se agarre a mi cuello y recibir esos besos de Dios en mi vida que me hacen vivir en orden, que me hacen vivir bien, que me hacen vivir arrepentido cuando fallo, ¿no? Porque hay un principio bíblico que dice, si se arrepiente, perdónale. No somos nadie nosotros para no perdonar a nadie. Si se arrepiente, perdónale. En Lucas 17:3 lo podemos leer. Dice que Lucas 17, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Eso es un principio bíblico que Jesús nos dejó. Y qué bueno que podamos vivir en este principio, ¿no? Y yo necesito, os lo digo de corazón, yo necesito que mi padre esté colgado a mi cuello muchas veces y yo ir y decir, Padre, pecado contra el cielo en pensamiento y contra ti. No se va a hacer tardar el Señor. Pues lo que Él tiene para ti. Cosas especiales, maravillosas para nosotros que no debemos de dejar de desaprovechar. Y yo me alegro mucho de que Dios permita pues que hablemos todas estas cosas y las compartamos y que Dios pues a mí me trate a través de ellas y podamos estar aprendiendo a saber perdonar, a saber amar, que esto es lo que nos vamos a llevar. Que es que nos vamos. Otro día hablaré de otra cosa, de lo que intentamos hacer graneros, ¿no? Muchas veces intentamos hacer graneros, ¿no? Y tener muchas cosas y adquirir muchas, que no, que se van a quedar aquí, que la va a usar otro, que tú preocúpate del reino, de hacer cosas por el reino, de vivir para el reino, de servir al rey, de servir a los hermanos, de... Esto es el Evangelio. Y yo necesito que mi padre me bese. Yo necesito que mi padre me bese y que se aferre a mi cuello, sentir su misericordia cada día. Yo no un día sí, un día no, no. Yo he probado esto y yo no quiero dejar de probarlo. Y lo tengo que transmitir así, con todo mi corazón. Por eso vamos a ser hijos ejemplares, que honremos, que amemos, que obedezcamos. Y todo esto va en el paquete, porque es muy fácil los mandatos de nuestro Padre, la obediencia unas con otras. Y una la vamos a ir aprendiendo antes y otra la vamos a ir aprendiendo después. Dios no te va a despreciar. Hay que seguir adelante, hermano. Si has pecado, ve al Padre y agárrate. Vete corriendo. No te dejes esperar. Vete corriendo, que Dios te perdone y te bese y te dé. Muchas veces necesitamos, ¿no? Un abrazo, ¿no? Necesitamos un abrazo que sea de un hermano para saber que Dios está ahí, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Lo mismo es sentirse perdonado
y qué bueno es perdonar, hermano. Qué bueno es sentirse perdonado por Dios y que Dios te ha perdonado y tú perdonar, pruébalo. Si tienes alguna pizca de duda, pruébalo, que te va a hacer mucho bien, mucho bien. Y ya sabemos, hasta 70 veces 7 y nada más. Hasta aquí, pues lo que yo tenía en mi corazón, lo que os quiero transmitir y que vuelvo a deciros que os quiero mucho, que ahí estoy para lo que necesitéis, para lo que yo pueda serviros, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Mi familia y yo y que contéis con nosotros y nada más. Nos vemos el miércoles en la reunión y que esto sirva para que realmente sirvan a Cristo, porque Él nos ama. Amén, hermano. Pues nada, hasta la próxima. Un saludo. Nos vemos el miércoles. Chao.